Aquí, como te comenté, tenemos una hora para tu compartimiento, por favor. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Agradeciendo también a la coordinadora por la oportunidad, agradeciendo al grupo CODA Renacer en mí. Mi nombre es Beto y estoy aquí para sanar mis conductas codependientes y emocionales. Bueno, este tema que obviamente yo sobre todo, digamos, agradezco por darme la oportunidad de poder compartir y es un tema que en lo particular yo familiarmente estoy bastante como yo creo que como la misma enfermedad dependiente y codependiente, vamos, bastante apegado y bastante ligado, porque obviamente quiero al iniciar pues este compartir, eh, pero primero mencionar cómo conocí el programa de 12 Pasos. Yo tuve la oportunidad sobre todo la bendición de poder recibir este maravilloso mensaje de un compañero de doble A. Yo en mi caso, había dejado de consumir, pero yo estaba obviamente con demasiados miedos, estaba con baja autoestima, estaba con muchos dolores emocionales, sobre todo en mi caso, estoy yo en mi caso haciendo también el trabajo también de lo que es digamos, lo que es los problemas, digamos, todo lo que tiene que ver al proceso de duelo. Entonces yo obviamente eh, ya me sentía derrotado y me sentía vencido ya digamos, en el momento porque sentía de que como que ya no había solución para mí. Incluso también padecí de bastante depresión y obviamente pues yo entré a un grupo de 12 pasos para personas no alcohólicas y que obviamente fue digamos, el primer, o sea, el primer contacto y la primera relación que yo tuve obviamente, con una fraternidad de 12 pasos. Obviamente, yo cuando llegué, obviamente, como les dije, llegué con esos problemas y además, obviamente, llegué con una codependencia, hablando, yo lo hablo estrictamente por mí, lo hablo de forma bien personal. Yo tenía como una ansiedad y una preocupación por rescatar a mi pareja y porque en el momento en que obviamente, claro, yo había perdido ya a mi padre, había perdido a mi madre, obviamente tenía que pasar un proceso de duelo y en la cual, pues, para mí, obviamente, no me resultó fácil reconocer que yo era codependiente. No me resultó sencillo. En mi caso, yo busqué sanar muchos vacíos y ahorita antes de unirme a esta hermosa reunión del Grupo Coda Renacer en mí, justamente estaba leyendo de un libro que tiene que ver a lo que es el hambre afectiva. Entonces, también, obviamente, hasta también tenía problemas hasta también con el sobrepeso. Ya más o menos, miren cómo les estoy hablando, con depresión, con mucho duelo emocional, con codependencia, con una forma de comer compulsivamente. Obviamente yo tenía esa característica personal y ese síntoma de este síndrome del niño emperador o niño codependiente, digamos, emperador codependiente. Emperador, ¿por qué? Porque obviamente, y quiero también, también durante este compartimento me voy a referir también a lo que manifiesta también digamos, la literatura, sobre todo la literatura, y sobre todo cómo también, a eso también, cómo me uní también a codependientes anónimos. Yo en la virtualidad yo conocí los grupos de codependientes anónimos. Y obviamente, pues en ese grupo de codependientes anónimos yo estaba asistiendo al grupo, igual como esta reunión que se está dando en este momento, yo asistía con la compañera Sara y obviamente pues sabía de que justamente el grupo Renacer en mí se iba a formar y se iba a dar.
Y obviamente, claro, yo estaba igual como todos, como todos los que asistimos aquí a los grupos de codependientes anónimos, asistiendo a las reuniones, los temas, y obviamente el grupo me llamó bastante la atención, me llamó bastante sobre todo un grupo, y eso lo he manifestado a las compañeras, que esto es un grupo, que este grupo es esencial, digamos, esencialmente de recuperación. Y me llamó bastante la atención, sobre todo el primer libro que aquí, digamos, uno de los primeros libros que a mí me llamó la atención y que ya dentro del grupo de Coda Renacer en mí, me llamó bastante la atención Las 5 heridas del alma. Ahí obviamente yo también, o sea, fue una de los acercamientos que yo tuve con un grupo de codependientes anónimos, con el libro de las 5 heridas, y que ese a mí me llamó bastante la atención porque en un codependiente como Beto había celos, había control, manipulación, narcisismo, y que obviamente Codependientes Anónimos, el grupo Coda Renacer en mí, me brindó sus brazos abiertos. Y sobre todo cuando comencé a revisar esto de las heridas, y obviamente me comencé justamente, obviamente yo estaba con una ansiedad y con una preocupación por rescatar y por sobreproteger. O sea, o sea, yo tuve síntomas emocionales que obviamente en mi caso sí desembocaron en una enfermedad emocional, porque yo estaba obviamente, yo quería que mi pareja entre a terapia. Ese fue, digamos, la primera consigna cuando yo entré a los grupos de 12 pasos, que mi pareja sea la que entre a terapia. Pero a la larga, cuando yo hice sobre todo la primera vez un primer cuarto paso, que no lo hice a la perfección, lo hice con errores, lo hice equivocándome, lo hice a lo mejor con conmiseración, lo hice con culpa, lo hice obviamente, sí, a veces hasta sin saber, hasta sin padrino lo hice. Ya, con eso yo creo que les digo todo. Entonces, en ese momento hubo una parte que dice la literatura básica que de 12 pasos y 12 tradiciones de doble A dice, cuando sus protectores huyen o mueren. Y obviamente eso me tocó. Me acuerdo que incluso ese cuarto paso me fui a leerlo en una montaña. En una montaña, bueno, tengo la bendición sobre todo de vivir en una zona en donde o sea, es a la vez montaña, pero a la vez también es selva. Entonces, obviamente, hay montañas, hay selva, hay cascadas, y obviamente yo escogí una montaña que es para mí muy familiar. E incluso tuve la bendición del fin de semana de hacer una terapia 3, lo que yo les sé llamar, una terapia física, mental y espiritual. Me fui también a otro rincón de aquí de mi localidad, que yo la considero muy terapéutica. Bueno, se llama Vilcabamba, se llama Vilcabamba, y obviamente traducido a nuestro idioma en español es Valle Sagrado. Y es un valle sagrado, sin lugar a dudas, desde que yo comencé a aceptar el programa de Coda en mi vida. Y por eso realmente estaba obviamente adaptándome a la literatura de Codependientes Anónimos. Y obviamente, pues, como les dije, estuve en esa montaña, y esa montaña obviamente, pues, me hizo obviamente reconocer lo tan enfermo que estaba, obviamente, lo tan ingobernable emocional, o sea, que llegué a un grado de locura, y obviamente grado de locura. Y obviamente cuando me toca, yo lo hablo por mí, cuando me toca hacer terapia, sobre todo en sendero, en montaña, en contacto con bueno, nosotros decimos aquí, tanto, eso se aplica en Ecuador y en Perú, con la Ecuador, Perú, Bolivia, con la Pachamama, con la naturaleza, siento y toco que realmente toco mi realidad, y obviamente pues ahí comenzó mi cambio, y ahí dije, no, ya mi pareja ya no la voy a rescatar. Y hasta que también en esas etapas estuve también con un padrino, incluso yo hasta antes de conseguir a mi padrino, hasta estaba con madrina, en el aspecto de que, bueno, o estaba con una madrina temporal,
y lo hablo por mí, buscando y sanando esos vacíos, esos huecos emocionales que obviamente yo los estaba llenando. Y yo me acuerdo que que a la primera compañera le hice un quinto paso así súper rápido. Le dije, mire, compañera, yo tengo celos, yo tengo muchos celos. Yo soy un hombre muy celoso y he sido un hombre muy posesivo, una persona muy obsesiva. ¿Por qué? Porque mi rescate tuvo obviamente, o sea, una resonancia y tuvo una reacción. O sea, tuvo una reacción en ese momento porque yo estaba que con ansiedad que mi pareja entre, porque ya, o sea, yo quería ya, o sea, que como todo codependiente neurótico, quería que ya casarme con mi pareja y que mi pareja entre a terapia y si nos casamos. O sea, esos eran mis planes, esas eran mis expectativas, pero obviamente yo no, obviamente cuando me pongo a hacer este trabajo, este inventario personal, me encuentro con estas realidades y me encuentro pues con este tema. Este tema del síndrome del niño emperador, del síndrome del niño rey, fue en alguna vez, no sé, vino justamente, vinieron unos compañeros, vino un compañero justamente al grupo de 12 pasos que estaba asistiendo y dijo que vamos a hacer un taller, vamos a hacer un taller de defectos de carácter y vamos a comprender bien el primer paso. Yo todavía no aceptaba el primer paso, yo estaba con negación, yo estaba con persistencia, no, yo neurótico, yo codependiente, ¿cuándo? Yo nunca, no, no, la neurótica es mi pareja, la neurótica es mi novia, la dependiente es mi novia, la que está sufriendo por mí es mi novia. Entonces yo no aceptaba. Y obviamente, incluso ya cogí al padrino, yo creo que ya de una manera seria. Ya no lo cogí como Beto lo sabe hacer. Beto lo que sabe hacer es simplemente calmar vacíos o sabe jugarse emocionalmente. Y obviamente, pues ahí obviamente el haber hecho ese estudio de esos defectos de carácter fue el primer contacto que tuve con este tema de este síndrome del niño rey codependiente, que obviamente nace de lo que son los 12 síntomas de borrachera seca del doctor José Antonio Elizondo. Comencé a leerlo, me identifiqué bastante con todos los 12 síntomas, pero yo lo quiero hablar por mí, yo lo hablo por mí. Yo estaba con los 12 síntomas, o sea, los 12 síntomas, yo me había derrotado, o sea, yo lo había, pero el que más era palpable, el que más, sobre todo ya cuando me tocaba, pues, cuando me tocaba relacionarme con los demás, cuando me tocaba relacionarme con mi familia, cuando me tocaba relacionarme laboralmente, era este síntoma que el día de hoy vengo a compartir con ustedes, compañeros. Este síndrome del niño emperador codependiente, el síndrome del niño rey. Es este síndrome que me las sabía todas, que yo arreglaba, o sea, yo me autoengañaba pensando de que yo podía arreglar la vida de todos. Y obviamente me metí, obviamente, en un autoengaño tremendo y en un autosabotaje que, obviamente, como les dije, este síntoma, este primer síntoma para mí fue el que más prevaleció, pero que obviamente el resto también los tengo y los he tenido, los tengo y y lo tendré que seguir trabajando, porque obviamente el derrotarme y hacer un primer paso de decir, reconozco mi propia inmadurez, mi propio infantilismo, mi propio estancamiento de crecimiento emocional y persisto en esa dependencia hacia mi pareja. Entonces, obviamente, fue este primer síntoma que obviamente lo tuve que reconocer, lo tuve que aceptar, y pero que obviamente no es que se dio en este momento cuando yo entré a los grupos. Yo estaba herido ya desde, o sea, yo hablando de mí, yo ya estaba herido desde la misma niñez. Y sobre todo cuando yo comencé también a explorar un segundo libro del doctor José Antonio Elizondo que se llama Los rostros de la codependencia. Ahí fue, digamos, mi primer servicio aquí en esta agrupación cuando comencé a estudiar y desarrollar, o sea, y a analizar y obviamente y aplicarme la literatura a mí.
cuando obviamente, sobre todo el que más a mí me pegó con el síndrome del niño rey, con este síndrome del niño emperador, fue el rostro número 9 que dice, mi mamá me mima, la persistencia o la resistencia a soltarme de mi propio cordón umbilical, de mi propio cordón umbilical materno. Entonces, obviamente, ese síndrome de niño rey nace, en mi caso, en ese rostro número 9 el rostro 9 de los 12 rostros de la codependencia. ¿Y qué significado tiene? Y obviamente, bueno, se aplica también, se aplica, bueno, voy a decirlo cómo se aplica para México, que es la canción típica que siempre he escuchado que dice que con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Obviamente se aplica para México, pero les voy a decir cómo se aplica para Ecuador y que en mi caso para, para un codependiente de Ecuador se aplica, hay una frase, un pensamiento y una creencia que dice, yo soy dueño de mi dinero y yo tengo, o sea, y yo sé cuándo gastarme y yo tengo la plata, digamos, y yo tengo el dinero y tengo la plata y gasto cuando quiero y como quiero. Y bueno, y también hay, bueno, esa es la parecida, también parecida, con mi plata yo hago todo lo que quiero. Eso es lo que se aplica para Ecuador. Y obviamente, cuando yo le escuchaba a otra persona decir esas cosas, yo ya tenía, o sea, yo ya tenía un conflicto, yo ya tenía altercados. Y yo obviamente ya no, o sea, ya nos íbamos ya a los golpes, con, digamos, con otras personas. Y obviamente, pues, no, a mí me enojaba, a mí me daba coraje. Bueno, también decimos también en mi país, me enervaba y yo me calentaba de las iras cuando me decían que yo soy el dueño de mi plata y con mi plata hago todo lo que quiero. Entonces, obviamente, en la parte también económica, en la parte económica tengo todo el dinero, todo está muy bien, funcionando de maravilla, no hay ningún problema. Entonces, yo desde mi misma niñez me autoengañé, digamos, desde mi niñez, desde mi adolescencia hasta llegar a mi edad adulta, pensando de que mi familia tenía que cubrirme todo. Y obviamente, una de esas, yo le quiero llamar unas resacas emocionales de este tema. Las resacas emocionales es que obviamente un niño, un joven y hasta un hombre sobreprotegido. Y a veces, y eso también hoy día también que estaba escuchando también algo del tema, otro de las resacas y de los efectos que tiene este síndrome del niño de emperador codependiente, sin darse cuenta, sin darse cuenta de la negación, sin darse cuenta de, o sea, de esos patrones que siempre los revisamos en la literatura de codependientes anónimos, esos patrones de negación, y esos patrones también esos patrones de suficiencia, me autoengaño pensando de que, y sobre todo sin darme cuenta, me convierto hasta en un parásito dentro de mi familia. Y a veces me cuesta decirlo, porque eso también hay un rostro también del libro, también los rostros o las máscaras de la codependencia del doctor Elizondo que dice, niños tiranos, padres oprimidos. Entonces, de esa forma, obviamente, yo controlé la vida de mis padres, de los tres hijos que fuimos en casa, fui el último, pero que de alguna manera me doy cuenta que cuando ya entro a Coda y cuando obviamente escucho a mis compañeros, escucho sus catarsis, escucho sus compartires y cuando también aprendo también a utilizar las herramientas de Coda, también en escuchar también los compartires de Coda, que también lo hace también el comité también de divulgación hispano, donde también habla también de los cineforos y todo eso. También me comienzo, o sea, a darme cuenta de que la sobreprotección familiar fue lamentablemente, y me duele a lo mejor reconocerlo y decirlo, fue la forma de maltrato psicológico más de mi madre que de mi padre.
Algo común que sobre todo mis padres tuvieron en común es que mis padres, ambos tuvieron temor, ambos tuvieron temor. Y en esa relación familiar de padre, madre con hijo, yo lo que obviamente era, recibía inseguridad, obviamente, patrones bajos de autoestima que obviamente, eh, obviamente yo en mi caso los desemboqué comiendo compulsivamente, subía de peso sin razón, eh, desarrollé sobre todo y me di cuenta, y obviamente Coda en mi caso me hace abrir los ojos. El programa, este maravilloso programa me hace abrir los ojos y me hace ver de que lo que mis padres me transmitieron especialmente fueron dos heridas, la herida de abandono y la herida de rechazo. Y que esas dos heridas, en mi caso, obviamente resultaron ser, obviamente, las que obviamente me toca durante este proceso de recuperación, me toca trabajarlo. Entonces, uno de estos síntomas que tiene, o sea, de los tantos síntomas, de las tantas manifestaciones que tiene este síntoma de la borrachera seca y que lo estoy haciendo carne y que lo estoy haciendo palpable en mi vida, en mi caso, infantilismo. O sea, sí, obviamente yo creo que yo creo que en algún momento voy a tener que a lo mejor, no sé, si a lo mejor hacer alguna segunda parte con lo que dice aquí, las principales características del perfil psicológico del niño rey, el infantilismo, el infantilismo. Obviamente, en mi caso y sobre todo me ha tocado también en mi primer paso reconocer que he sido un niño, que obviamente que soy un adulto con la mentalidad de un niño, me reconozco también un niño adulto, porque un adulto aprende a ser responsable, un niño aprende a ser dependiente como yo. Entonces, el infantilismo obviamente se daba de que precisamente buscar, eh, obviamente buscar en los demás una paternidad y una maternidad. Y no solamente una maternidad, no solamente a la vez afectiva, sino también una forma también de encontrar seguridad, seguridad afectiva o seguridad emocional. Entonces, a lo que viene esta principal segunda característica, demandancia excesiva. Entonces, esa demandancia excesiva en mi caso fue dependencias rastreras. Entonces, en mi caso, como yo que estaba tan ausente, tan carente, tan demandante del cariño y del afecto de mi madre, yo quería desembocarlo en mi pareja. Y miren, o sea, y miren en la locura que se mete Beto. Beto busca una mujer a sí mismo igual que él, una mujer vacía, una mujer que no sabe amar, una mujer carente. Y obviamente, así, estando de recién llegado, me acuerdo que yo estaba, creo que estaba unos 6 meses estaba unos 6 meses u 8 meses, estaba en el grupo de 12 pasos, que estaba en el grupo de 12 pasos, y obviamente ocurre una situación de infidelidad. Mi pareja se va con otro hombre, se embaraza de otro hombre, y obviamente, y sobre todo también en ese tiempo, también estaba pagando y solventando algunas deudas y también me había peleado con un compañero del grupo. Miren, o sea, esa es la mente loca, la mente ingobernable emocional de Beto, que tenía tres conflictos en uno. Y yo estaba que ya, o sea, yo me desesperaba, estaba que obviamente, no, obviamente, pues me sentí decepcionado en ese momento, me sentí frustrado, me sentí que el mundo se me iba encima porque obviamente en el grupo donde pensaba de que iba a tener la paz, en donde todo iba a ser calma, en donde todo iba a ser tranquilidad, me obviamente casi, o sea, casi hasta también me voy de golpes con este compañero que les digo y aparentemente me estaba orientando en el estudio de la literatura.
Estaba estudiando en ese momento los 12 pasos y 12 tradiciones y el libro azul de AA. Otra característica del perfil del psicológico del niño rey que se llama Beto, egoísmo. Obviamente, cuando Beto tiene que trabajar su ego, cuando Beto tiene sobre todo que ser, hablando de mí, severo con su ego, y obviamente una persona tan soberbia, que obviamente cuando había todo, cuando todo, o sea, cuando no nos faltaba nada en casa, cuando todo iba muy bien económicamente, entonces yo fui una persona muy despreciativa, una persona misógina, lo hablo por mí, una persona machista. Entonces miren cómo Beto se autoengaña, que teniéndolo aparentemente todo, o que sus padres solventaron su parte económica. Entonces yo fui una persona muy despreciativa y hasta ratos una persona racista y hasta persona xenófoba. Y obviamente vamos al siguiente, al siguiente, la siguiente característica que es el narcisismo. Y obviamente una persona narcisista como Beto, y lo dice también la literatura de codependientes anónimos, cuando habla que dice que un codependiente es incapaz de amar o es incapaz de sentir. Bueno, lo hablo por mí. Y obviamente, pues, se desarrollaron esas conductas narcisistas, esas conductas también celópatas, y esta celopatía no es que se dio en mi pareja, ya se dio en mi mismo ambiente familiar. Y obviamente, al haber, obviamente, sido criado en un hogar de sobreprotección. Vamos con el siguiente, la intolerancia, la frustración. Entonces, obviamente, a mí no me gustaba perder. A mí obviamente no me gusta, obviamente no me gustabas, no me gustaba que en ese momento me engañen. Bueno, decimos en mi país, decimos en Ecuador que me pongan los cachos. Obviamente tenía una rabia y un coraje que me hayan engañado. Entonces, esa es una de mis manifestaciones de intolerancia a la frustración. Los caprichos, obviamente de niño y de adolescente, bueno, ahora pues es la moda de los celulares, pero antes era la ropa más cara, los zapatos más caros, cuando era niño Beto, el juguete más caro, y obviamente también todo de calidad, todo producto, todo, o sea, toda necesidad tenía que ser de calidad, y obviamente tenía que comprarme la mejor comida, tenía que irme a los juegos más caros, y esos son los caprichos, y que obviamente esos caprichos, sobre todo ya los voy aceptando y sobre todo ya los voy trabajando en el programa, los voy trabajando con las herramientas. Inconsistencia, obviamente. Esa a lo mejor hablando de mí, persistiendo en las dependencias. Inconstancia. A Beto que antes hacía muchas promesas. Yo incluso hice promesas, incluso yo habiendo dejado de consumir, porque incluso yo también como fuga emocional, además de refugiarme en la comida, me refugié en el juego y fui una persona una persona jugadora compulsiva y apostadora compulsiva. Entonces yo no tenía, yo era una persona demasiado inconstante que hacía promesas y decía, no, esta va a ser la última vez, yo voy a cambiar, las cosas van a ser de otra manera, pero obviamente yo seguía con mis conductas, con mis comportamientos, obviamente con esas actitudes tan inmaduras y sobre todo un síntoma del niño rey también que es más evidente es sobre todo la falta y el respeto a la autoridad. Yo obviamente y respeté a mi padre y eso también es antes de lo que le estaba contando, digamos, el irrespeto a las leyes, el irrespeto a la autoridad, en mi caso es irrespetar la figura paterna. Entonces yo obviamente, yo no respetaba a mi padre y obviamente también, miren, hasta alimenté por muchos años resentimientos hacia la familia de mi padre, unos resentimientos bien estúpidos, bien, unos resentimientos bien inmaduros y que obviamente ahora pues ya los comienzo a trabajar
y comienzo a practicar y sobre todo comienzo a hacer las enmiendas y comienzo a hacer las reparaciones que me toca hacer. Las dependencias emocionales, las dependencias rastreras, la superficialidad y que obviamente pues yo en mi caso, y eso también me hace acordar también de algo que a la vez lo practiqué como adolescente y que ahora pues o sea, el universo mismo, el gran poder universal se ha encargado de cobrarme cuando habla de esta situación que me llama la atención de la superficialidad. Es, por poner un ejemplo, yo, por ejemplo, yo era tan rechazante, o sea, mi herida de rechazo fue tan alta, tan, o sea, una excesiva herida de rechazo tremenda hacia la familia de mi padre. Y me acuerdo que cuando venían, yo lo que hacía era inmaduramente encerrarme en mi cuarto, no atenderlos a ellos. Pero miren, 15 años después, ahora soy yo el que va a visitar a la familia de mi padre y ahora recibo la indiferencia, recibo el rechazo, recibo obviamente la ignorancia de los hijos de mi prima. Entonces, miren cómo realmente las otras personas y la familia de Beto, la familia paterna de Beto, es nada más y nada menos que el espejo. Lo que yo hice hace muchos años, yo lo llegué a, yo lo llegué justamente a afrontar, lo llegué a afrontar, a confrontar en este momento y digo, no, así fui yo. Si yo fui rechazante con la familia de mi padre y que me rechacen, o que los hijos de mi prima se pongan a estar viendo el celular y ni siquiera me saluden. Entonces, era algo de lo que yo en el pasado había sembrado. Bueno, vamos a continuar, dice la manipulación y que obviamente yo como hijo de, obviamente, hijo de madre codependiente, también hijo de adicto, eh, la manipulación. Y obviamente vivimos, obviamente, un clima familiar en donde, em, o sea, entre mis hermanas y yo nos manipulábamos y nos lastimábamos y nos agredíamos. Y obviamente por muchos años, claro, nos llegamos a agredir físicamente, pero muchos años en mi familia nos llegamos a agredir psicológicamente. Que digamos con qué tonto, qué estúpido, perdón la palabra, qué cojudo. Bueno, aquí eso es lo que nosotros aquí en Ecuador o en mi ciudad hablamos de esa manera y nos faltamos el respeto. Ya, o sea, o sea, fue un hogar donde la falta de respeto se dio y que obviamente yo para que obviamente para que me eviten agredirme, utilicé el control, utilicé la manipulación. Dice, la incapacidad de aplazar satisfacciones. Obviamente, eh, realmente, no, yo quería, por ejemplo, en mi forma de comer compulsivamente, no, yo quería comer ya. A cualquier, qué sé yo, cualquier plato, cualquier comida, tenía que comerla ya inmediatamente. La rebeldía ante la autoridad que ya lo mencioné, la irresponsabilidad y la pasividad. La pasividad, ¿por qué? Porque fui una persona que obviamente, eh, en mi caso, fui una persona emocional a los extremos. En la niñez y en la adolescencia estuve en la agresividad, pero ya cuando cumplí los 30 años y sobre todo también cuando primero falleció mi padre y después que falleció mi madre, eh, asumí esas actitudes pasivas, permisivas, conmiseradas, digamos, culpígenas. Entonces, por eso, en mi caso, desarrollé esas actitudes y que obviamente, pues, me hacen darme cuenta de lo tan autoengañado que estaba y que de alguna manera mi pareja a lo mejor se dio cuenta, tal vez por mis propios comportamientos o a veces también mismo, también el propio dolor.
o el propio maltrato psicológico mismo, porque obviamente también con mi pareja también desarrollé los mismos comportamientos que desarrollé tanto con mis padres y tanto con mis hermanas. Entonces, yo obviamente también en pareja, yo obviamente cualquier capricho que tenía mi pareja, obviamente nos peleábamos y obviamente, pues qué, peleábamos, pero después nos reconciliábamos, pero era un autoengaño, porque no nos aprendimos a respetar y sobre todo es lo que también a mí también me llega bastante y que obviamente cometí, de los muchos errores que yo cometí en la relación con mi pareja, es que yo no fui honesto. No fui honesto con mi pareja. También no fui responsable y no tomé decisiones maduras. No tomé decisiones maduras, que eso también fueron lo que a mí me costó también, me costó esta separación. Y obviamente en mi pareja quise encontrar la extensión de mi madre, pero lo quise obtener de manera obsesiva, o como de manera manipuladora. Quería obtenerlo, obviamente, cuidando mi seguridad, digamos, mi seguridad emocional, queriendo cuidar mis comodidades, mis inseguridades. Entonces, esto también era algo que también me di cuenta que obviamente la relación se transformó en una relación tóxica. Entonces, por eso me doy cuenta que obviamente hubieron abusos, digamos, hubieron abusos, y esos abusos obviamente se dieron en varias formas, en un abuso emocional y hasta a veces también en un abuso sexual. Entonces, por eso yo obviamente con el sexo lo utilizaba como arma. Me das amor, yo te doy sexo. Entonces era en la mente codependiente de Beto, era una negociación tóxica. Y obviamente también eh, Beto también, al no amarse a sí mismo, al tener patrones bajos de autoestima, obviamente pues se conformaba con migajas. Y por eso también es lo que en mi caso no llegué a tener una estabilidad afectiva, una estabilidad emocional, pero que obviamente gracias al programa me doy la oportunidad de poder encontrar esta oportunidad de amarme, de poder encontrar obviamente lo que yo obviamente buscaba. Y obviamente también, volviendo nuevamente también al día que también a mí me pasaron el mensaje, era lo que yo buscaba. Por ejemplo, el día que a mí me pasaron el mensaje fue una tercera persona que no tenía absolutamente nada que ver con mi familia. Bueno, ni mi madre, bueno, y mi madre, claro, me llevó al psiquiatra, me llevó al médico, me llevó al homeópata, me hizo también a esto que me vaya a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros, bueno, aquí decimos en mi ciudad, estás con mal de ojo. Entonces, obviamente, tenía todos esos problemas emocionales. Igual, o sea, mi hermana también, o sea, mis hermanas nada que ver porque pasábamos peleados, cada quien con mis hermanas era una lucha de egos y obviamente pues ni mis hermanas ni nadie de mi familia, obviamente para mí pues, esto fue mágico y realmente fue tan maravilloso que fue una tercera persona que me pasó el mensaje y que obviamente fue la oportunidad y era lo que tanto yo buscaba. Buscaba cubrir esos vacíos, buscaba cubrir esas inseguridades, buscaba llenar esas carencias afectivas. Y obviamente, pues cuando entré a los grupos, ya obviamente comienzo sobre todo con una herramienta tan hermosa que se llama aceptación. Y esa aceptación durante todo este proceso me ha ido acompañando, me ha ido guiando, me ha ido acompañando sobre todo la oración de la serenidad, que obviamente la tengo, que obviamente la llevo en mi mente, la llevo en mi meditación, y que por eso
sobre todo le doy ese espacio y no me había dado espacio ni a mí mismo. Bueno, yo en mi caso había vivido, digamos, viví con una familia que en mi caso, una familia que me absorbía todo el tiempo, que no me daba la oportunidad de aprender a pensar o de tener un pensamiento crítico, decir, bueno, esto me gusta o esto no me gusta. Y yo vivía tan esclavo de mi familia. O sea, el apego yo creo que más se desarrolló en mi caso, el apego hacia la familia materna y que obviamente pues también me doy cuenta de que tampoco era una forma sana de amar, porque obviamente cada familia, o sea, cada uno de mis seres queridos son un mundo diferente. Y a la vez, como les dije, era algo que tanto lo buscaba. Yo buscaba encontrar esto y obviamente lo encontré en Coda. En Coda aprenderme a amar, aprender a respetarme, aprenderme a valorar, aprenderme a poner límites a mí, porque yo como codependiente era experto de ponerles límites, digamos, poner límites a los demás. Y volviendo nuevamente a este tema también del rostro también, de este rostro número, de este rostro número 11, rostro número 11, hijos tiranos y padres oprimidos. Entonces, obviamente, me tuve que reconocer que tenía que obviamente hacer estas reparaciones y que obviamente no las podía hacer, digamos, con mis padres y que de alguna manera sentí que como que no les di tal vez el amor adulto. Yo solo a mis padres, digamos que yo les di el amor a mis padres, pero le di el amor niño, le di el amor inmaduro, le di el amor caprichoso, pero no le di ese amor adulto. Y el amor adulto es aprender a ser responsable, aprender a hacerme cargo de mí. Y por eso estas heridas del alma, sobre todo cuando vengo y entro y escucho, obviamente, y cuando estas lecturas del libro de la sanación de las cinco heridas, también que dice también las cinco heridas que nos impide ser uno mismo. Por eso yo agradezco bastante este grupo de CODA, porque realmente esto es un grupo de recuperación, 100% recuperación, y por eso cuando me toca darme cuenta, miren, esa conducta la tuve yo, y me identifico con esta lectura, y me identifico con esta herida de abandono, con esta herida de rechazo. Y bueno, lo que hablando por mí, lo que también me toca y lo me toca también perdonar y sobre todo es algo que también sé que tengo que, hablando de mí conscientemente, pero a la vez con la ayuda de mi poder superior, tal como yo lo entiendo, tal como yo lo comprendo, aprender a perdonar a mi padre. Tal vez yo demandaba de mi padre la educación, la guía, como les mencioné, el respetar esas leyes, el respetar obviamente esas normas y sobre todo aprender ese orden, que ese orden es también parte de esa energía masculina, y es la energía femenina, obviamente por medio de la comida, unir, reunir, conectar. Y obviamente, claro, a mí me gustaba, obviamente, conectar, obviamente, con más, y obviamente, tanto en mi niñez como mi adolescencia, yo conectaba más con la familia de mi madre y pasaba más apegado a la familia de mi madre, pero obviamente que ya estoy en este proceso comienzo pues a dejar y obviamente me esfuerzo por integrar a los dos y obviamente también la familia por parte de mi madre, unas conductas hipersensibles y me acuerdo que esa fue la primera pregunta que también cuando yo llegué al grupo de 12 pasos, a mí me preguntaron, ¿es usted Beto hipersensible? Y obviamente claro que digamos hipersensible y obviamente como hipersensible también me llegué a autosabotear, me llegué también a asumir papeles que no me tocaron. Miren, ese es el síndrome, ese es el niño emperador como Beto. Beto sin darse cuenta después de que falleció mi padre, sin darme cuenta yo asumí el papel, no asumí un papel de hijo, porque seguía siendo el niño caprichoso, seguía siendo el niño berrinchudo, seguía siendo el niño Kiko el niño Kiko, desde, en este caso de su florinda mamá.
O sea, yo quería que yo me llegué a convertir en esposo de mi madre sin darme cuenta. Y obviamente o sea, mi madre me trataba como esposo después de que falleció mi padre. Y era algo y yo era encantado, o sea, yo inconscientemente era encantado, mamá. ¿Qué te hago? ¿Qué te pago? ¿Qué te ayudo en el negocio? ¿Qué te ayudo en el negocio? ¿Qué cosas tenemos que hacer para ponerle en orden a la casa? Entonces me convertí en esposo de mi madre. Me convertí incluso hasta, como metiche codependiente, me llegué también a meter en la vida también de mis sobrinos. Un tío codependiente, un tío que, un tío que quería, entre comillas, arreglar y sanar y sobre todo llenar los vacíos paternos. Miren, o sea, esa es la locura de Beto. Por eso este programa me hace ver, este programa de Codependientes Anónimos es ese espejo que todos los días cuando entro a una reunión me veo y digo, no, eso es lo que yo tengo que trabajar, es lo que yo tengo que hacerme responsable. Y ahora aprender a ser, o sea, aprender a ser ese adulto, aprender a ser ese niño responsable, aprender a ser ese adulto, perdón, ese adulto responsable, salir obviamente de ese comportamiento de niño, que todo le den. Esa es la frase la frase del niño sobreprotegido y de la familia sobreprotegida, que todo le den, que todo le den haciendo, que todo le den arreglando. Entonces, por eso, realmente, eh, otro también de mis efectos, también digamos, de este devastador síntoma del niño emperador codependiente, es que a la larga se convierte en un dependiente y a veces en un vampiro emocional y hasta en un depredador emocional, porque no vive ni deja vivir a los demás, porque chupa la sangre de los demás, chupa el tiempo de los demás, chupa el dinero de los demás, chupa la vida de los demás. Entonces, por eso el niño emperador es un niño que tiene que aprender a vivir y sobre todo dejar atrás ese pasado, dejar atrás, hablando de mí, esa herida de abandono, esa herida de rechazo y sobre todo también el resto de heridas, pero para mí las más evidentes son las dos, la de abandono y de rechazo. La humillación es trabajar su autoestima, trabajar esa seguridad personal, porque obviamente, eh, sobre todo en una fiesta, en una reunión social, en una reunión con amigos, fui incapaz de comunicar y fui incapaz de expresar lo que yo sentía, si me sentía bien, si me sentía mal, o si me siento alegre en esta fiesta, o si me siento amargado en esta fiesta. Entonces, era incapaz de expresarlo. La herida, obviamente, de traición, esa herida que me enseña, sobre todo a mí, a ser leal conmigo mismo, a no traicionarme y obviamente a comprometerme conmigo mismo. Y eso es lo que obviamente la herida de traición me enseña a aprender a confiar en mi poder superior, aprender a confiar en las herramientas del programa, aprender a confiar en mi grupo, aprender a confiar en las demás personas. Y obviamente, pues, el tener esa confianza a mí me va a ayudar sobre todo a poder, sobre todo, a adquirir y sin darme cuenta, a confiar en mí mismo. Y la herida de injusticia. Porque yo, como todo niño rey, en mi caso, a mí me molestaba y me enervaban las injusticias. Y yo me acuerdo que en mi adolescencia yo estuve en un colegio, digamos, en un colegio aconfesional sin religión, o sea, un colegio laico. Bueno, aquí en mi país se le llama así, laico, o sea, sin ningún tipo de creencia. Y obviamente, pues, me enseñaban a ser revolucionario, a rebelarme contra la autoridad. Por eso, también es parte también de estos efectos de esta enfermedad neurótica codependiente. Son esas resacas, son esos efectos que a mí me han dejado. Rebélate contra la autoridad, rebélate contra el que tiene dinero, rebélate contra quien tiene el poder político.
Rebélate contra quien tiene el poder, rebélate contra quien te quiere controlar y manipular. Entonces, obviamente, era, era el pez en el agua en ese momento, pero que obviamente después me refugié en muchas adicciones, como le estaba comentando, y obviamente me autoengañé, y sobre todo cuando tenía que tomar decisiones, no llegué a tomar decisiones de una manera adulta, de una manera responsable. Solo obviamente derrotándome en mi primer paso, que no puedo con las conductas de los demás, que no puedo contra mi propia ingobernabilidad emocional, porque obviamente los demás síntomas de borrachera seca, ingobernabilidad sexual, ingobernabilidad emocional, una nula espiritualidad, que eso también fue algo, eso fue lo que también me generó ese conflicto con este compañero, porque yo estaba con una creencia agnóstica, con una creencia atea, y que obviamente yo necesitaba otro tipo de apadrinamiento y otro tipo de guía, pero yo quería, hablando de mí, seguir llenando, quería llenarme, no me sentía satisfecho, me sentía, como dice también una de estas características, me sentía con esa demanda, digamos, con esa demanda excesiva, a llenar algo, y que obviamente también como codependiente quería que las cosas siempre se hagan y se hagan de inmediato, que se hagan ya, y quería una recuperación flash, quería una recuperación inmediata. Todavía seguía viviendo esa inmadurez, y que obviamente pues las heridas son las que en mi caso me hacen poner los pies en la tierra, y que obviamente me enseñan a que obviamente me tengo que aprender a amar, y tengo que aprender a valorar, y sobre todo aprender a encontrar ese espacio vital, y que obviamente digamos, ese síndrome de niño emperador, porque también el tema lo pudimos haber puesto como inmadurez emocional o el niño caprichudo. Entonces, realmente me doy cuenta que más durante toda mi vida, más fueron mis problemas emocionales, mis problemas sin consumo a una sustancia, mis problemas más fueron problemas afectivos, problemas psicológicos, problemas de no encontrar un propósito y un sentido de vida. Entonces, eso también era algo que también o sea, según yo me las sabía todas, pero que el programa de recuperación, las herramientas, la literatura me enseñan a encontrar lo que necesito encontrar, lo que yo andaba buscando, y que obviamente ese sentido de vida es obviamente la guía que realmente hace de que me ubique en el aquí y en el ahora. Y más que todo, bueno, Lore, cuánto tiempo ya dispongo? ¿Cuánto tiempo dispongo de mi tema? 5 minutos, Beto. Ya, sí, voy a Gracias. cerrar precisamente, lo que justamente me pasó ayer. Miren cómo el programa se diferencia, el programa de recuperación se diferencia de lo que es espiritualidad y lo que es religión. Ayer justamente asistí a un evento religioso que aparentemente quería parecerse espiritual. Y bueno, yo también por colaborar con bueno, aquí en mi país tenemos siempre, o sea, y eso es lo que también antes de entrar aquí a esta reunión estaba también leyendo también un libro sobre un poco de lo que es comer compulsivamente. Estaba justamente leyendo sobre la hambre afectiva, estaba leyendo eso. Y justamente ayer, o sea, aquí en mi país o sea, en mi ciudad es las comidas típicas con la finalidad de obtener fondos, de obviamente de obtener recursos, de autosustentarse, de autofinanciarse. Y entonces, obviamente, pues, realmente cómo me ha ayudado para mí el paso 11. El paso 11 a mí me ha ayudado bastante a meditar, a hacer silencio, a ser prudente, a no dejarme llevar del clima. O sea, en el momento que estaban sirviendo ya la comida, en el momento que me decían, bueno, señores, a partir de este momento, los que compraron la tarjeta de comida, pueden en este momento pasar al salón principal y degustar. Y bueno, yo fui con tranquilidad, yo fui con calma,
También recé también la oración del paso 11, me entregué a la oración del paso 11 y me puse en silencio y me puse con calma. Y obviamente el resto de personas metían una bulla. Nosotros, por ejemplo, en lo personal, yo crítico, o sea, y decimos, bueno, esto parece el mercado, o sea, y era tanta la bulla que obviamente dije, no, esto este escenario, esta escena que acabé de ver, me va a ayudar para este tema de hoy. Y yo vi más gritar, y yo vi más reclamar, y yo vi más demandar a gente adulta que a los niños. Los niños estaban callados. Los niños, aunque sea, pues estuvieron con el celular en la mano, o bueno, o con el celular jugando, pero cómo vi a los adultos gritar y demandar comida. Entonces, miren cómo realmente el programa a mí me ayuda sobre todo a saber de que este es mi espacio vital, de que son mis emociones, de que son mis pensamientos, que digamos que son mis pensamientos, que son mis resentimientos, que son mis conductas codependientes, que son mis heridas del alma las que yo tengo que vigilar. Entonces, por eso, realmente salí tranquilo, salí en paz y sin gritar y sin, bueno, sí estuve un poquito enojado, pero ya no como antes, sino que lo tomé con calma, esperé mi turno y me serví mi comida. De ahí hice un poco también de senderismo también, o sea, fueron días domingo y lunes de hacer senderismo, de también hacer una autoobservación, de hacer también una reflexión sobre cómo estoy caminando en mi vida y sobre todo también desafiar mis propios miedos, desafiar obviamente mis propios límites y obviamente aprender a ponerme límites conmigo mismo. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles, compañeros. De verdad, muchísimas gracias por el tema. La verdad que se puede prestar para muchos, obviamente, para más temas. Y realmente yo cogí este del síndrome emperador codependiente porque es lo más evidente que yo he podido encontrar durante este proceso de recuperación. Y bueno, mi esperanza es seguir trabajando este programa, seguir obviamente trabajando sobre todo en encontrar esa calma, encontrar esa paz espiritual, encontrar esa tranquilidad de espíritu que me da este programa y sobre todo ya dejar de tomármelo a personal y ya dejar, como dice también uno de los cuatro acuerdos también, el dejármelo todo, de tomármelo todo a personal y que no es nada contra mí y de que obviamente lo que los demás hacen es expresar sus propias emociones y que yo tengo mis propias emociones en donde me toca trabajarlas, en donde me toca hacerme cargo de mí y en donde toca obviamente examinar mi propio interior. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Gracias por su tolerancia, gracias por haberme permitido compartir. Y bueno, una muy amorosa noche, unas muy amorosas 24 horas y felices pensamientos saludables. Y estoy abierto a cualquier tipo de comentario, de inquietud o cualquier tipo de pregunta. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Beto. La verdad es que estuvo bien estructurado tu tema. Qué bueno, de verdad que nos regalas mucho y bueno, se nota claramente la dedicación que pusiste para desarrollar el tema. Muchas gracias. Compañeritas, ¿alguien desea hacer una pregunta? ¿Compartirle algo al compañero? ¿Decirle algo? ¿Nadie? Todo quedó claro. No, Adelante, Paulina. Gracias. gracias. Buenas noches, compañeros. Soy Paulina, sanando mis conductas codependientes. Y bueno, quiero agradecerle a Beto su compartir porque me, me reflejó mucho mi comportamiento como mamá sobreprotectora de mis hijos varones. Y bueno, me deja muchas tareas para, aunque ya no viven bajo mi tutela, pero creo que todavía puedo reparar mucho del, Paulina, ya te dejamos de escuchar. del daño que disfrazado de... ¿Ya me escuchan mejor? ¿Ya se me Sí, escucha bien? ya, gracias.
Ya me escucha. Que me doy cuenta que he cometido muchos errores por la sobreprotección, porque a mí me dio mucho trabajo concebir a mis hijos y yo me juré que los iba a querer y con toda mi alma, pero sé que el exceso de amor se vuelve sobreprotección y se vuelve algo inadecuado. Y pues le quiero agradecer al compañero Beto y le quiero preguntar si cree que a estas alturas, aunque ya no vivan ellos conmigo, pudiera ser de beneficio que yo cambie esa sobreprotección para ellos. Él en su experiencia que me puede regalar. Bueno, muchísimas gracias por la inquietud. Bueno, en mi caso, yo obviamente, mi primer octavo paso, yo creo que ese fue el primer octavo paso que a mí más me llamó la atención. Dice que hacer una lista de todas las personas a quienes había afectado. Entonces, obviamente, para mí, bueno, es una humilde sugerencia. eh, yo, yo como hijo soy nacido tanto de mi padre como de mi madre. Poder encontrar una historia familiar, o sea, poder cambiar la historia familiar y obviamente con la ayuda del poder superior, porque obviamente hay que seguir obviamente trabajando los pasos, los tres primeros pasos, que son, bueno, problemas de cuestión digamos, de forma. Cuarto y quinto, radiografía digamos, la radiografía de la salud mental y emocional o de mis problemas y mis disturbios emocionales. El sexto y el séptimo paso, que obviamente en mi caso a mí me sirvió para poder detectar precisamente de que, sobre todo el sexto y el séptimo paso a mí me enseñaron y que bueno, obviamente lo tengo que todavía seguir repitiendo y lo tengo que seguir practicando, de que ese séptimo y séptimo paso vaya a la cuestión de fondo. Y ahí es en el sexto y séptimo paso es donde comencé pues a ponerme en digamos, en los zapatos de la otra persona. Y que obviamente también el paso 8 y el paso 9 también son pasos de reparación, de enmienda, sobre todo la parte también, la clave de esto también es el servicio. Y que obviamente eso también se puede, o sea, con esas herramientas se puede lograr y sí, se puede cambiar en la medida que yo me conozco a mí mismo y eh, sobre todo también le doy la oportunidad, sobre todo o sea, de darme ese tiempo a mí mismo y sobre todo, bueno, yo en mi caso, los domingos le doy el espacio a mi poder superior y a mí. Entonces me voy a práctica de paso 11, me voy a hacer senderismo, que no, me voy a un parque, disfruto digamos, de la comida que más me gusta, o llamo a algún amigo, alguna amiga. Entonces son muchas de las formas de que me doy tiempo a mí mismo. Y también, claro, darle el tiempo digamos, a mi familia, dar lo mejor, dar el tiempo de calidad y obviamente, pues, en mi caso, y te lo digo por mí, que yo, por ejemplo, yo dejé de reclamar y yo dejé ya de imponer, yo dejé ya de ser emperador de mi casa y obviamente con ese autoengaño que dice la canción de José Alfredo Jiménez, no tengo trono ni reina, y es verdad. eh, yo queriendo ser papá, yo queriendo ser mamá, o hablo hablando de mí, yo queriendo ser esposo de mi mamá, o queriendo ser a lo mejor hasta esposo de mi hermana, o queriendo ser hasta espacio de esposo de mi hermana, querer arreglarlo todo. Entonces, no, tengo que aprenderme primero a conocer, a aceptarme, a perdonarme con el proceso con el proceso de recuperación y sobre todo, sí se puede, sobre todo cuando se hace un conocimiento a uno mismo y sobre todo una autoaceptación que, como les dije, la aceptación es ese principio terapéutico que me acompaña durante todo el proceso. No sé si pude haber respondido a tu pregunta, Paulina. Sí, Beto, muchas gracias. Sí, me quedó claro. Gracias. Muchas gracias a los dos por la pregunta y tu respuesta, Beto. Aquí hay otra por mensaje que dice, Beto, gracias por compartir. Yo me reflejo mucho buscando parejas con las mismas o más deficiencias que yo para que de alguna forma se vuelvan dependientes de mi rescate.
y el pago de amor por sexo que se vuelve vacío y deja de ser placentero. ¿Qué consejo o de tu vivencia me podrías compartir? Uy, bueno, la pregunta está bien, digamos, comprometedora. Bueno, mi sugerencia, mi recomendación es examinar las heridas de rechazo, o sea, las 5 heridas, pero en especial la herida de abandono y la herida de rechazo, porque ahí es donde obviamente lo que justamente dice, pago, digamos, pago de amor por sexo se vuelve vacío y deja de ser placentero, o sea, ni obviamente buscaba, y en mi caso, llenarme sexualmente o llenarme afectivamente. Entonces, obviamente me cogía y me iba y me fugaba emocionalmente, o qué sé yo, me fugaba en el juego, o tal vez me fugaba en el alcohol. Entonces, por eso es lo que obviamente las heridas son las que obviamente en mi caso a mí me han dado respuesta. Y obviamente, claro, estos síntomas también de estos síntomas de la intolerancia a la frustración, el egocentrismo, el control, la manipulación, o sea, todos esos patrones y también, obviamente también, Sergio, si es que, obviamente también el libro, también Pelando la Cebolla, también, ahí habla precisamente de todos los patrones, patrones de codependencia, patrones de complacencia, patrones de autosuficiencia, patrones de autoestima. Entonces, en esos patrones se reflejan los comportamientos que yo he tenido y obviamente cómo yo tengo que aplicarlos en mi recuperación. Entonces, eso de alguna forma espero poderte ayudar. Me llama la atención lo que dice ese es Beto. Dice, de alguna forma se vuelvan dependientes de mi rescate. Ese era el objetivo, el propósito de Beto, las intenciones de Beto con la pareja. Que obviamente yo sea el superhéroe, el Superman de mi pareja y a veces sin darme cuenta, yo me acuerdo también en un compartimento también, había un compartimento de aquí del grupo Coda Renacer en mí, que decía que al volverme, digamos, digamos que mi pareja se vuelva dependiente de mi rescate, es decir, que sin darme cuenta me convierto en el poder superior de mi pareja. Y ahí es donde en mi caso, la codependencia en mi caso se vuelve enfermiza. No sé si Sergio pude haber respondido a tu pregunta. No, muchas gracias y me hablas bastante con tu texto, con tu mensaje. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, Sergio. Sí, aquí te puso gracias, Beto, eso me ayuda mucho, gracias por la guía. Aquí hay otro comentario, dice, no tengo privacidad para abrir el micrófono, aunque entré tarde pude escuchar y me identifiqué con sus experiencias. También por el senderismo, el bajarle a mi ego, pues soy muy reactiva cuando me lo pinchan. Tengo mucho que trabajar en mi codependencia. Gracias, Beto, Dios te bendiga. Muchísimas Bueno, gracias. Muchísimas muchas gracias. Sí, gracias, Beto. sí, yo también igual. Justamente también, antes, digamos, también escuchando también al doctor José Antonio Elizondo, dice justamente lo que dice el doctor, el bajarle a mi ego, el ser severo con mi ego y obviamente pues utilizar la herramienta de la humildad. Pero esa humildad tiene que ser sincera, honesta, o sea, o sea, tengo que aprender a ser honesto, sincero conmigo mismo. Entonces ahí puedo, digamos, detectar obviamente la humildad y la humildad me da sobriedad. La humildad me da que yo ponga unos límites sanos, que ya obviamente evite controlar lo que ustedes saben, compañeros, ya los efectos que tiene la codependencia. O sea, siendo humilde, obviamente me va a otorgar autenticidad y sobre todo eso también que también la humildad va bien ligado con la integridad. Y la integridad es prácticamente la unión de la responsabilidad, la unión de la honestidad, la unión de la ética. O sea, eso también es algo que también ya voy concibiendo la humildad, porque yo también como codependiente y neurótico, por ejemplo, me acuerdo que en mi grupo de 12 pasos me hablaban de humildad y a mí me enojaba. O sea, ay, no, o sea, como
ay, decimos, qué pereza, ay, no, no, otra vez, qué rutina, no, qué costumbre. Y eso también, también dándole, eso es lo que dice Ade, que es lo que yo tengo que bajarle a mi ego en ese aspecto de aprender a tolerar a las demás personas, sobre todo a las personas que les gustan la rutina. Y eso es lo que todavía siento que todavía me afecta y me lastima del otro. No, y gracias, Ade, por tu mensaje. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Ade, por tu comentario. Aquí te ponen, dice, mil gracias. Ser humilde es difícil para mi ego tan grande, pero con el programa y Dios se puede. Una pregunta más, compañeras, o algunas palabras que le quieran decir al compañero Beto. Adelante, Isabel. Bueno, muchas gracias, compañero. La verdad que cuántas cosas que tengo que aprender, cuántas cosas que nos has transmitido. Eh, Mi situación que me estoy dando cuenta ahora, yo tengo una hija de 30 años que siempre fue conflicto y a mí siempre me costó poner límites sanos. Nunca me sentí con la autoridad suficiente como para ponerle límites por diferentes motivos, porque soy alcohólica en recuperación. Y bueno, el tema es que desde los 15 años mi hija empezó a lastimarse y estuvo internada, tomó medicación y hace 2 semanas volvió a tomar medicación. Daba la casualidad que yo me tenía que ir. Y la psicología es como que no va de la mano con la codependencia, porque diagnostican con diferentes eh, títulos, rótulos, y en ningún momento escuché hablar de la codependencia y de la manipulación y del manejo y de todo eso. Bueno, eso es lo que quería compartir y si tiene algo para ayudarme. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por tu pregunta y gracias también por tu comentario. Am, sí, la verdad que obviamente bueno, en primer lugar, el programa de CODA, a mí en lo particular, es un programa que me enseña a vivir. Y yo me acuerdo que también ahorita, bueno, a un grupo que también alguna vez entré a un grupo de 12 pasos, me acuerdo que decía el nombre del título del grupo Aprendiendo a Vivir. Entonces es lo que de alguna manera, pues el programa de CODA a mí me ha dado la oportunidad sobre todo de poder, sobre todo de ver, o sea, por qué por qué mis vacíos, por qué mis temores, por qué me ha tocado, pues, en la cuestión de las heridas, empezarlas, digamos, a trascender, aprender, sobre todo hablando de mí, aprender, digamos, a trascender mis propias heridas y obviamente ya no tomarlas más bien, ya no tomarlas como enemigas o culparlas bueno, como antes en el pasado culpaba las heridas, no, es que es el abandono, es el rechazo, o es la neurosis. Entonces, obviamente, era algo que obviamente yo tenía que obviamente trabajar y era algo que no lo, que obviamente que me tocaba pues aceptarlo, que me tocaba pues darme cuenta que obviamente estaba completamente equivocado, que la sobreprotección la disfrazaba de amor, que la dependencia la disfrazaba de amor, que el tener, digamos, que el sexo también era otra manera y otra forma también de pensar de que era también amor.
Y realmente, bueno, también quiero también brevemente también compartirte, Isabel, lo que alguna vez también me pasó con una compañera en un grupo de 12 pasos virtual. Obviamente fuera de coda, fuera de mucho más, fuera de renacer en mí, completamente. No, yo recuerdo que a mí me gustó, o sea, me gustaba el nombre me gustaba, digamos, el nombre de una compañera que se llamaba Miri, digamos, Miriam Luz. Y obviamente la compañera se pone el nombre de Miriam. Entonces yo le digo, oye Miriam, como todo codependiente, oye Miriam, ponte el nombre de Miriam Luz, me encanta ese nombre que te pongas. Y obviamente mi compañera se enojó, me dijo que yo no tenía que por qué meterme en la vida de ella, que tenía que respetar. Y obviamente yo en ese momento, obviamente seguía con mi conducta inmadura, lo hablo por mí, seguía con mi conducta inmadura y obviamente pues me lo tomé a mal, pensé que me lo dijo, pero ahora... Y eso es lo que también quiero también compartirte algo también de una amiga que le está festejando el cumpleaños a su hija. Y eso lo que también es algo que a mí me llegó bastante que dice así, dice así el mensaje. Nunca he querido que te parezcas en lo más mínimo a mí, ni siquiera en una pestaña. No eres la continuación de mi apellido, ni una extensión de mí. Eres mucho más. Eres tú. Tú sola bastas. No serás lo que nunca pude ser, ni te lanzaré por los caminos que yo hubiera querido recorrer. Cuando naciste entendí que teníamos un pacto. Yo te cambiaba el pañal y tú me cambiabas la vida. Yo te daba de comer y tú alimentabas mi alma. Ha sido un camino maravilloso. Tú eres diferente, valiente al exponer tus puntos de vista sincera, con un sentido del humor maravilloso, leal a tus afectos importantes. Y sé que serás tu propia escultora, que tu cincel haga pedazos las asperezas y redondee las puntas que te afligen para pararte con entereza, fuerza y valentía donde sea que tú elijas. Eso solo lo puedes hacer tú. No fabriques tus cimientos y columnas sobre nadie. Sé fuerte, sé digna. No regatees ni en las tiendas y mucho menos en el amor. Gracias por dejarme todavía tenerte entre mis brazos, llenarte de besos, reír, celebrar las pequeñas cosas y más un día es tan especial como hoy, siempre será lo más grande y hermoso que he hecho en toda mi vida. Un te amo se queda corto. Espero que este mensaje te guste y sobre todo sigamos trabajando el programa de recuperación, Isabel, y espero haber contestado a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Beto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Beto, por todo lo que nos regalas. Ojalá que este pensamiento nos los puedas compartir ahí por WhatsApp. Está bien hermoso. Claro que sí, por supuesto. Ay, Y bueno, le resumí unas partes, pues, más que todo por cuestión de tiempo, pero sí es largo. Sí es largo el tema, pero ah, ya lo voy a compartir en el chat de WhatsApp. Por supuesto, claro que sí. bueno, pues muchísimas gracias, Beto. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí y bueno, pues ya voy a terminar la grabación, ya la voy a parar.